Entonces, esto sucedió en un medio urbano, ya hace muy poco tiempo, donde mucha gente salió afectada por esta situación. Tenemos el día de hoy un invitado especial, agradecemos la presencia de nuestro gran amigo Albert Guerreros Ñaupas. Él ha publicado un libro muy interesante que le vamos a pedir que nos cuente un poco las referencias de ese libro que tiene que ver con el tema de hoy. Gracias Carlos, gracias Elmer, gracias Manuel, a los 3 tristes tigres, ¿no? Ahora espero no ser parte de esos tristes tigres, sino un tigre nomás. Gracias. Sí, mira, Carlos, chicos, hace 4 años, 5 años atrás, publiqué un libro que era un compendio de recopilaciones de historias, de vivencias, de esas historias sobrenaturales que suelen contarse en la sierra, alrededor de una fogata, en esos lugares donde no hay luz eléctrica, donde no hay otro entretenimiento más que escuchar las historias del abuelo, del tío, del primo, de las personas mayores. Entonces, ese tipo de historias fue las que yo venía escuchando desde niño, a mi abuelo, bueno, toda mi familia, y mencioné a otras personas más. Decidí un día recopilarlas, y con la ayuda de mi padre antes de que fallezca, y cuando ya estuvimos con el material a punto de publicar, bueno, mi padre falleció, ¿no? Y me quedé con un material en bruto que no tenía la visión final de él. Entonces tuve que regresar a la sierra, tuve que nuevamente constatar algunas historias, y bueno, después de esa corroboración volví, hablé con la editorial y sacamos 11 historias, que como bien escribió Carlos, también incluye pues historias de jarjachas, de condenados, de cerro, y todas estas creencias andinas, que como les dije, son parte de esos cuentacuentos de la sierra, ¿no? Que es el abuelo que se sienta en la fogata, ¿no? Y que te cuenta y que tú o te ríes o te atemorizas. Eso es lo que he tratado de transmitir en este libro de relatos de misterios andinos para cuentacuentos, que gracias a la editorial se ha logrado comercializar en colegios, ¿no? Y forma parte del plan lector. Y eso me da mucho agrado, ¿no? Son básicamente historias de Huancavelica, de la provincia de Huaytará. De ahí son las historias. Y Albert, o sea, esto finalmente tú haces la recopilación, y lo más paja de todo es que tú ya tienes, o sea, hay pocos registros, ¿no? Y eso es lo que falta en general en toda la literatura peruana, o en todo lo que es la tradición o el desarrollo de la cultura popular peruana, que muy poco nos estamos atreviendo a, digamos, a plasmarlo y a ponerlo en documentos, ¿no? Entonces ahí ya tienes un documento. Perfecto, tú tienes ese documento, lo has editado acá en Lima, ya has hecho una especie de feedback, lo has llevado a provincias y cómo lo han recibido los chicos, o sea, y cómo han confrontado la historia que está escrita en el libro y la historia que han recibido ellos. ¿Cómo has tenido la posibilidad de tener ese feedback? Sí, mira, no lo he llevado al pueblo mismo donde somos nosotros, no había la oportunidad, pero ha habido el contacto con personas de la comunidad que han estado acá en Lima, ¿ya? Y lo han leído, y bueno, me pasó algo anecdótico porque yo utilicé algunos nombres pensando que nunca lo iban a leer, ¿no? Porque yo también fui con un perfil muy bajo, ¿no? Entonces cometí el error del escritor, Nobel, ¿no? Entonces, y vino, oye, acá aparece mi nombre, ¿no? Y esa historia, y más que reclamarme, me decían, así pasó, igualito como tú lo cuentas, así pasó. Y me decían, pero ¿sabes qué? Además de eso, acabo de recordar que faltó incluir este detalle, ¿no? Este otro detalle, me hubieras preguntado, me decían. Pero bueno, ha habido ese feedback. Y acá también, cuando me han invitado a los colegios, porque normalmente cuando hacen este trabajo las editoriales llevan a los autores para que el estudiante conozca al autor, me hago con la sorpresa de que en un colegio habían ambientado
todo el colegio con dibujos de las figuras del cuento, ¿no? De la jarjacha, cómo ellos se lo imaginaban, ¿no? Del condenado, del cerro, o cómo era el pueblo del cual yo les narraba, o cómo era este personaje que era principal de un cuento. Entonces, ha habido una buena aceptación, y yo estoy muy convencido de que el tema de la mitología andina, o este tipo de historias, hay mucho por explotar, y poco trabajado todavía, ¿no? Sobre todo con los niños que tienen mucho interés. Incluso me dijeron cuándo viene la parte 2, ¿no? Y tampoco no sé cuándo vendrá, pero espero que pronto. A ver, yo empezaría contándoles una experiencia personal que tiene que ver con el jarjacha, en este caso en el Valle del Mantaro, ¿no? Es muy conocido que el jarjacha se le relaciona como un demonio del incesto, así se le dice, ¿no? Uh-huh. Se dice pues que el jarjacha aparece cuando hay relaciones no permitidas, relaciones amorosas o sexuales o sentimentales no permitidas, ¿no? Esto que podemos llamar incestos. No sé, primos entre primos, tíos, sobrinos, en fin. Creo que fundamentalmente se refieren a primos, ¿ah? Eso creo que el tema va por ahí, ¿no? Porque las otras son un poco más extrañas. Las que son en su mayoría más comunes son las relaciones entre primos, y las relaciones entre primos son prohibidas, ¿no? Y yo creo que por ahí viene a partir de donde se construye esta leyenda del jarjacha. Se supone pues que el jarjacha aparece cuando en el pueblo, en la comunidad, hay dos primos, por decir, dos familias muy cercanas que empiezan a tener una relación prohibida, escondidas. Por lo tanto, yo una vez tendría pues yo tal vez 10 años en promedio, y estaba de visita en la casa de mis tíos en la comunidad de Muqui, en el Valle del Mantaro, y por la noche, sería tal vez 10, 11 de la noche, que estábamos durmiendo en un segundo piso. Las casas son bastante precarias, ¿no? Más aún por esos años. Y no había energía eléctrica, de tal manera que las velas se apagaban 9 de la noche y a partir de ahí había que dormir. Estábamos entre que intentábamos dormir con los primos y de pronto se escuchó un alboroto tremendo en la casa. Y así como que algo grave había pasado y la gente empezó a correr. Pero antes de eso yo recuerdo que por el patio, porque el dormitorio daba con una ventana hacia el patio, el árbol sonó. Como que algo hubiera caído en el árbol, porque empezó todo el alboroto en la casa, y luego el alboroto se extendió hacia los vecinos, ¿no? Nosotros no nos dejaron salir del segundo piso, pero todos despertamos, se prendieron las velas, y todos empezaron a decir qué había pasado, y resulta, cuando la cosa se empezó a tranquilizar, mi tía Domicha, que en paz descanse, nos contó, subió y nos contó que habían visto una jarjacha, y que al día siguiente iban a perseguir al jarjacha y lo iban a encontrar, y iban a enterarse quién era el que estaba cometiendo esta. Hay formas de atrapar a esta especie de monstruo, ¿no? Se supone que cuando hay una relación incestuosa, eso da producto a una especie monstruosa que empieza a vagar por el pueblo, que empieza a deambular en las noches, y que se suponía que, por ejemplo, ese día había pasado por el arbusto volando, ¿no? Y había sonado los arbustos y había seguido su tránsito. Claro, ¿te refieres al hijo? ¿O te refieres al hijo o a la transformación de los dos, de la pareja? No, la jarjacha da producto a un ¿sí? tipo monstruoso. Que en el caso de las Valle, dos personas se transforman en un solo ente. La relación da vida a un ente que no es ninguno de los dos, es una cosa totalmente diferente, monstruosa, porque se supone que tiene o cabeza de llama u otra forma. En el caso de Muqui era como que tenía una cabeza de llama. Vuela, ¿no? Vaga. Yo te voy a dar la figuración mía, es que, a la historia como la recibí, es que se trata de, o sea, es una pareja, los dos se transforman en jarjar o jarjacha. Entonces los dos incluso tienen efectivamente una apariencia voladora, y se van escondiendo, ¿no? Porque como hay incesto ahí, entonces para protegerse o para que no los vean, se paran escondiendo. Entonces, y se esconden y ahí producen el sonido jarjar, ¿no? Entonces,
Y claro, y la forma de enfrentarlos para que no te hagan daño, para que no te enfrenten, en realidad nunca me quedó claro cómo te pueden hacer daño más allá, digamos, del susto que pueda haber, ¿no? La forma de enfrentarlos era llevando un junco. No sé por qué es la figura del junco. Sí, aparece el junco. Ya. En el caso, yo quisiera agregar en todo caso, porque hay variantes obviamente de este tipo de tradiciones. En el caso mío lo que se me contó era de que efectivamente esta relación incestuosa convertía automáticamente a estas personas en jarjachas, y son estas personas las que se transforman en animales, ¿no? Y son los que están vagando, ¿no? Y la forma como que tú tienes que atraparlos era amarrándolos y dejándolos hasta el día siguiente para que recuperen su identidad, su forma humana, y poder descubrir quiénes eran. Ahora, ¿por qué perseguir al jarjacha? No solamente porque es inmoral, sino porque teóricamente eso trae desgracias al pueblo, ¿no? Claro. Cosechas, lluvias y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, sí es cierto, digamos. Sí es cierto que ahí mismo recibí el significado de jarjacha, venía de una quechualización del jarjar, porque se supone que es una voz onomatopeica que ellos producen. Al volar hacen jarjar, ¿no? Entonces de ahí le llaman jarjacha, pues el cha es una especie de diminutivo que se le da a un nombre. Y ellos habían escuchado ese jarjar en el árbol. La verdad, yo siempre pensé que lo que había sucedido era que una lechuza se había espantado por el árbol y había salido volando, porque obviamente lo primero que dije, acá no hay ningún monstruo, ¿no? Pero ¿qué había pasado? Porque ciertamente en el árbol había sucedido algo. Entonces, siempre he pensado que de lo que se trataba era un ave que de pronto empezó a decir jarjar o que esa voz se escuchaba. Pero bueno, esa es la idea. Ellos creen que dice jarjar, pues al momento de volar, de vagar. Y de lo que se trata, Carlos, sí es cierto, con esto termino, Albert, se trata de atraparlo con el uso del junco y con el uso del hollín. En el caso de Muki, se supone que por donde ha pasado el jarjar, van a luego a custodiarlo, y cuando vuelve a pasar, le ponen el junco o le echan el hollín, y al día siguiente, temprano, en la mañana, pasa por ahí el supuesto o la supuesta persona que está haciendo siendo parte del incesto. Entonces ahí le agarran y le obligan a hablar, y luego lo van a justiciar justamente por lo que señala Elmer, porque la creencia es que esto es algo no solamente inmoral, sino está lleno de tragedias, ¿no? Sí, Albert. Sí, es interesante cómo son las variantes de la historia, ¿no? En algunos lugares la jarjacha es interpretada de otra manera, ¿no? Por ejemplo, de donde nosotros venimos, claro que existe la creencia en la jarjacha, pero por ejemplo, no vuela, ¿no? No vuela. Y más bien lo que vuela se lo relaciona con otra creencia, que es de las brujas, ¿no? Pero no con la jarjacha, ¿no? Y finalmente la jarjacha de nuestro lado involucra no solamente a los primos, ¿no? Involucra también el lado de los hermanos, ¿no? O sea, todo lazo consanguíneo que mantienen una relación de incesto, ¿no? Que abarca hasta hermanos, primos, padre, hijo, y bueno, y todo lo que pueda entrelazarse, crea este tipo de ente, ¿no? Ahora, también yo he escuchado que las jarjachas son las personas que cometen este incesto y que ellas se transforman en distintos animales, o sea, no solamente en llama, ¿no? Puede ser un perro, un chancho, lo que fuese, ¿no? Y que paran, como dijo Manuel, escondiéndose, ¿no? Y con este sonido que es el jarjar, ¿no? Ahora, también, ¿cómo lo capturan, no? De donde yo vengo, he escuchado muchas veces, incluso gente que ha asegurado, bueno, un poco hay que comprobarlo, que el truco es agarrarlo con esos... de la llama, dice que de las tripas hacen unos lazos, pero tiene que ser de una llama, ¿no? Y con eso lo lazan y con eso lo pueden agarrar, ¿no? Y ahí descubrir finalmente al día siguiente quién es el bendito que comete el incesto, ¿no? Porque, como bien explicaron, tendría que ser un mal año o una maldición para el pueblo si se sigue permaneciendo con estos... Albertito, yo la verdad esa extensión
A hermanos, la verdad, nunca lo había escuchado, ¿ah? ¿Será porque de alguna manera siempre eso ya como que estaba no pensado, ¿no? O sea, Era demasiado el de primos aberrante. era demasiado, el de primos es una posibilidad, ¿no? O sea, que puede existir. Está centrado en el tema de los primos por lo siguiente. O sea, cuando los evangelizadores intentaban decirles a los pobladores de los Andes que lo que hacían ellos, que era casarse, enamorarse, o no enamorarse, ¿no? O sea, de tener relaciones, establecer parejas entre primos, que era una cosa más o menos común, no tanto entre hermanos, a pesar que el Inca se casaba con su hermana, pero una cosa muy reservada para las élites, por un asunto de mantener el linaje, ¿no? En cambio, el pueblo en general era más libre para poder escoger sus parejas, pero no eran tampoco relaciones intralocales, eran bien cerrados. Las etnias mantenían una especie de cerco respecto de las establecimiento de parejas. Por lo que yo creo que sí estaba dirigido esta norma para poder evitar esta cosa pagana que consideraban los españoles, prohibir pues, ¿no? estas relaciones. Pero ¿cómo hacerlo si con un decreto no iban a poderlo hacerlo? Entonces inventaron, como muchas de las cosas creo que no va por ahí, Carlos. de creencias, ¿no? Porque sabían que la gente, los pobladores eran más asequibles a creer cosas, inventar un monstruo que nacía a partir de estas relaciones, para poder realmente ser efectivos en la prohibición. A ver, si estoy equivocado, ya deja de sufrir y di algo. Ya pues di algo. No. Oye, Carlos, el tema del incesto ha estado condenado desde o sea, es parte de la cultura occidental. Claro. No es que lo hayan traído a curas, o sea, la condenación al incesto ya estaba. Es más, esa figura de persona que es atrapada y al día siguiente, cuando renace se transforma a un ser humano, es parte de los cuentos de terror renacentistas. El vampiro, renacentistas, claro, de la Edad Media, el vampiro, ¿cómo recobra su forma humana? Al amanecer. El hombre lobo, ¿cómo recobra su forma humana? Al amanecer. Y esas historias tienen incluso más trasfondos mucho más allá, en los cuales efectivamente la gente creía, en la Edad Media, que la gente se convertía en pájaros, que le salían alas en las espaldas inmensas. Pues esas figuras que has visto de las gárgolas forman parte de toda esa mitología, ¿no? Entonces, eso ha sido traído, y al final tiene su propia versión en el Perú, se tiene su adaptación, y obviamente y cada región hace su propia, cuenta su propia historia a su manera, ¿no? Claro, ahora yo quisiera hacer una pregunta a Albert. Estas son tradiciones andinas. La pregunta es, ¿cuál es el valor que tiene este tipo de tradiciones dentro de la cosmovisión andina, ¿no? El valor positivo que hay. Bueno, más que valor positivo, yo creo que es una manera de regulación para mantener las buenas costumbres, como se dice, ¿no? Porque en estos pueblos de la sierra, cualquier cosa que atente contra el normal desenvolvimiento del pueblo durante el año es una maldición, ¿no? Si, por ejemplo, hemos hecho un pago que no fue suficiente a un cerro, adelantándome al tema, eso puede ser una maldición, ¿no? Y si hay un acto inmoral, como comentabas, que se ha realizado, eso puede ser una maldición. Entonces, es como un control de autorregularse también ellos, ¿no? Pero finalmente, esto es una situación que lo han traído así impuesta, pues, ¿no? Porque me parece que el incesto sí era muy común antes, ¿no es cierto? No sé si como dice Carlos, tan cerrado a una élite, ¿no? Entre hermanos, primos, pero ahora era muy común antes. Ahora, el incesto en Europa estaba permitido, ¿ah?
Ojo, el incesto de Europa estaba permitido, Pero, ¿para quiénes? Manuel, Para la nobleza. pero Manuel, El estás sentimiento equivocado, de pues. culpa, el sentimiento de culpa, No, la no. idea de pecado, eso es lo que lo han introducido acá, Manuel, ¿no? Claro, pero porque... Manuel, estás equivocado. En dime. Europa estaba permitido en ciertas élites de todo, pero los No, 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 no. evangelizadores que traen y evangelizan. Pero es que no me Espérate. Ya, los evangelizadores que traen y van a evangelizar al pueblo, traen estas cosas bien claras de que no se pueden casar o mantener relaciones. Eso es hispano. Y la forma como establecen un control, una regulación que salga de ellos y que haya más bien una autorregulación, es la invención de este tipo de creencias, de cuentos, de mitos. Para mí lo crearon para controlar, para prohibir que haya relaciones prohibidas por la Biblia. Al margen que ellos lo hicieran. ¿Por qué no crearon un monstruo que, por ejemplo, cuestionara la infidelidad? O sea, sí cuestiona las relaciones incestuosas, pero no hay ningún monstruo que cuestione las infidelidades, porque, digamos, no les convenía. Ahora, la normalidad, me imagino, era o sea, alcanzaba al incesto hasta primos, no sé si en la Biblia no. El pensamiento andino, en el pensamiento andino previo sí, claro, por supuesto. La llegada de ya, perfecto. Y en el caso de los incas era más incestuoso. ¿Por qué? Y eso también porque en Europa también existía eso, por eso ese tema de la sangre azul no es gratuito. O sea, se generaba incesto para mantener la sangre, o sea, la sangre real. ¿Por qué? Porque los reyes se creían descendientes de Dios, de Jesús, ¿entiendes? Entonces, esa sangre real no se iba a mezclar con el pueblo. Entonces, para no permitir, digamos, ese contacto con la plebe, ahí se daba la posibilidad de que pudieran haber relaciones incestuosas y se inventó esa norma de la sangre azul, ¿no? En el caso de acá, claro, obviamente se ha traído y como decía antes, está adaptado. Completamente de acuerdo, es parte del control que se quería establecer. Vamos la a otro. conclusión que podríamos llegar es de que es una tradición que nace con los españoles acá. Creo que viene de los evangelizadores para cuestionar, para establecer que eso es inmoral. Estoy seguro que esto viene de los jesuitas, ¿no? Porque eran los más inteligentes en este tipo de cosas, porque utilizaron los jesuitas todo tipo de temas culturales para poder realizar una evangelización a profundidad. Utilizaron la música, utilizaron las danzas, utilizaron también las creencias, pues, y ahí establecen, por ejemplo, la famosa leyenda de la laguna de Paca, que no es sino una extracción de un pasaje en la Biblia, para un asunto de aleccionar a un pueblo que supuestamente estaba mal. En general, de todas las lagunas, ¿eh? O sea, esa historia es... Pero es pasa hispano, en todos lados, es hispano y es evangelizador. Eso de que hay una ciudad debajo de la laguna que se ha hundido porque existía Sodoma y Gomorra. Exacto, Sodoma y Gomorra. Y dígame, tal vez, ¿no? Ya como haciendo una hipótesis, lanzando una idea, tal vez pueda ser también que pueda caber que la jarjacha sí existía dentro de la creencia, sino que estos señores lo han jalado de su contexto que era inicialmente, lo han, por decir, satanizado y le han metido sentimiento de culpa, ¿no? O sea que lo han adaptado, lo han transformado la creencia de la jarjacha que ya existía anteriormente. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Pues, una creencia que se había. Claro. Carlos de arranque negó esa posibilidad, ¿no? No. Yo creo que sí. O sea, yo creo que va a suceder como en el caso del tío. El tío ya existía. Lo que va a hacer es reutilizado. ¿Y por qué vamos a hacer una pausa.